Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. Primero que nada, darles la bienvenida a este módulo número 9, Universo Natural. A lo largo de este trimestre que estemos trabajando juntos, vamos a estar analizando una diversidad de temas acerca de el mundo que nos rodea y de toda la ciencia que hay implicada en todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Es realmente fascinante el estudio de la ciencia y mi intención siempre va a ser esa, poderles contagiar de alguna forma ese gusto que yo tengo por la ciencia para que ustedes también se interesen en todo este tipo de temas. La lección número uno, pues es para hablar un poquito acerca del átomo y de todo lo que rodea su contexto, tanto su historia como un par de cositas más. Y más adelante vamos a trabajar también la actividad que está puesta para esta primer lección, para que entiendan más o menos cómo se hace. Y pues ya saben, yo siempre voy a estar para ayudarles en cualquier cosa que necesiten. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca del contenido temático. Se puede definir como materia a todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. La palabra espacio se refiere al volumen y la masa es la cantidad de materia que posee un objeto o cuerpo. Es muy sencillo entender el concepto de masa y volumen. Imaginémonos una gran cantidad de algodón, por ejemplo. Nosotros podemos ver que ocupa mucho espacio, pero no precisamente porque esté ocupando mucho espacio significa que tenga mucha masa. Mucha masa se refiere a qué tanto pesa, ¿sí? Es decir, nosotros podemos tener un gran volumen, pero poca masa. A diferencia de, por ejemplo, una barra de metal sólido. Puede tener un volumen pequeño, pero puede tener una masa muy grande. Comparando los dos ejemplos que les estoy poniendo, nos podemos dar cuenta que es más pesada la barra de metal que la gran cantidad de algodón que tenemos. Bueno, pues este es el ejemplo más sencillo que tengo para explicarles este concepto de masa y de volumen. Muy independiente de esto, toda la materia se encuentra compuesta por átomos, eso hoy día lo sabemos. Los átomos son una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Los átomos no son una única pieza, una única partícula, como antes se creía, sino que hoy día sabemos que además de que, o sea, de que se compone de diferentes partículas a las que denominamos partículas subatómicas, como lo son los protones, los neutrones, los electrones. Hay otras partículas subatómicas, pero digamos que estas son las más importantes, por así decirlo. Cabe destacar que al ser los átomos las unidades de la materia, existen átomos con diferentes características, por lo que estos tienden a agruparse con otros que son iguales, y una materia constituida por átomos de la misma clase dan lugar a lo que nosotros conocemos como elementos químicos. Creo que todos hemos oído o hemos visto la tabla periódica. Bueno, en la tabla periódica vienen todos los elementos que hoy día conocemos. Y pues esos elementos son los que conforman las cosas que nosotros conocemos, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Los físicos alemanes Paul Adrien y Ernest Pascual, más adelante en 1926, formularon la teoría de la mecánica cuántica. Mediante estos estudios, determinaron las maneras en las que interactúan los electrones de un átomo en los orbitales que rodean al núcleo. A partir de estas determinaciones se les pudo asignar un número cuántico a cada elemento en base a su nivel de energía. De igual modo, cada elemento cuenta con una configuración electrónica. De hecho, la configuración electrónica es una de las actividades que están para esta lección 1, la cual indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas de electrones que presenta. Nosotros no vamos a abordar tan profundamente los temas de mecánica cuántica porque no sé si ustedes ya lo sabían, pero la mecánica cuántica explica o trata de darle una explicación al mundo como lo conocemos, pero si nosotros tratamos, perdonen, de comprender la mecánica cuántica con lo que actualmente conocemos, pareciera como
como si funcionaran las cosas diferente. No es para asustarlos ni mucho menos, pero la mecánica cuántica es un estudio muy vasto, que todavía nos falta mucho, mucho por descubrir, mucho por estudiar, y es realmente fascinante, pero a la vez a más de uno nos puede resultar muy complicado de comprender. Afortunadamente nosotros no vamos a abordar estos temas tan profundamente. Hablando un poquito de historia, pues el hombre hace muchísimos años se empezó a cuestionar de qué estaban hechas las cosas. Y el primero que se atrevió a decir que la materia estaba constituida por una partícula indivisible fue Demócrito. Él dijo, si yo tomo cualquier objeto y lo comienzo a partir a la mitad, y luego esa mitad la vuelvo a dividir a la mitad, y así sucesivamente, o sea, muchas veces, llegará un punto en el que yo llegaré a una partícula que ya no puedo dividir en dos, una partícula indivisible. Y a esa partícula indivisible la denominó átomo. Por otra parte, Aristóteles decía que la materia sí se podía seguir subdividiendo de forma infinita. De forma que pues ahí había una discusión, ¿no? Entre personas que creían más en lo que decía Demócrito, había personas que creían más en lo que decía Aristóteles. Total que en 1803, John Dalton fue el que propuso el primer modelo atómico y a partir de allí otros científicos como Thomson, Rutherford, Bohr, eh, pues ya empezaron a tomar los conocimientos de sus antecesores y con otros estudios y muchos experimentos más lograron cada uno hacer modelos atómicos diferentes. Thomson decía que había dentro del átomo cargas positivas y cargas negativas. Rutherford decía que estaban distribuidas pero no de forma homogénea como lo creía Thomson, sino que estaban distribuidas de una manera diferente y así sucesivamente. Son estudios realmente fascinantes la forma en la que ellos llegaron a determinar todos esos, eh, pues sí, que llegaron a estas conclusiones son realmente fascinantes. Yo los invito a que si tienen la oportunidad lean a partir de la página número 26 del libro de texto para que comprendan más a profundidad todos estos temas. Pasando rápidamente a pues la tarea que o la actividad que está propuesta para esta lección número uno, pues vamos a hablar poquito de la configuración electrónica. Para el punto número uno nos dice que completemos la siguiente tabla según lo que se nos pida. O obtenga la configuración electrónica de los siguientes elementos. Y aquí tenemos diferentes elementos y lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál es su configuración electrónica. Yo voy a hacer el primer ejemplo y en base a este ejemplo a ustedes les va a servir para que puedan desarrollar lo siguiente, ¿sale? El primero es el elemento que tiene como símbolo AG. Si nosotros abrimos nuestra tabla periódica vamos a darnos cuenta que AG corresponde a la plata que se encuentra aquí. Nosotros para desarrollar la configuración electrónica de este elemento tenemos que fijarnos en cuál es su número atómico. Su número atómico es el número 47. Cuando nosotros vemos que el número atómico es el 47, nosotros automáticamente tenemos que comprender que se está refiriendo a que tiene 47 electrones. Esos 47 electrones se encuentran distribuidos alrededor del núcleo. Más adelante vamos a comprender o voy a tratar de explicarles cómo es que están distribuidos esos electrones en diferentes nubes, como lo habíamos visto en el archivo anterior. Para nosotros también desarrollar la configuración electrónica vamos a requerir de este diagramita de aquí que está muy sencillo, en el que tenemos los niveles de energía. Este es el primer nivel de energía que se representa con la letra S. Después tenemos el otro nivel de energía que se representa con la letra P, con la D y con la letra F. Y nosotros tenemos que acomodar estos 47 electrones siguiendo este orden, ¿sí? Si se fijan, nosotros tenemos que seguir la flechita y después de que pasamos por aquí por el 1S,
tenemos que pasarnos al 2s y del 2s no nos pasamos directamente al 3s, nos pasamos primero al 2p y luego al 3s. Así que bueno, vamos por partes y nos vamos despacito para que no haya confusiones. Lo primero es que nosotros vamos a ordenar 47 electrones, ¿sale? Entonces, este número que tenemos aquí arriba es la cantidad de electrones que nosotros podemos acomodar en ese nivel de energía. Es decir, el nivel número 1 únicamente puede soportar 2 electrones, no podemos ponerle más. Entonces vamos a poner el total que nosotros podemos ponerle. 1s le podemos poner 2, ¿sí? De esos 47 ya acomodamos 2. Y así nos la tenemos que llevar hasta acomodar los 47, ¿sale? El siguiente va a ser el 2s2 y apenas llevaríamos 4 electrones acomodados. El siguiente sería el 2p. El nivel 2p ya soporta hasta 6 electrones. Y nosotros, como tenemos de sobra de momento, pues vamos a ponerle los 6 completos, ¿sale? O sea, de forma que ya tenemos 1s2, 2s2, 2p6. El siguiente sería 3s2. El siguiente sería 3p6, 4s2, 3d10. Si no me equivoco, llegado a este punto tendríamos 30 electrones acomodados. 4p6, 5s2 y nosotros nos vemos, nos vamos a saltar de aquí hasta el 4d10. Pero resulta ser que nosotros ya no tenemos más electrones. Porque si nosotros le pusiéramos 4d10 nos estaríamos pasando por un electrón. Es decir, ya no estaríamos representando a la plata, ya estaríamos representando al átomo que le sigue. Entonces, nosotros como únicamente podemos acomodar 47, pero este puede aceptar hasta 10, pues simplemente le ponemos uno menos, ¿sí? Si fuera el caso contrario, que tuviéramos 11, tendríamos nada más capacidad para 10, o sea, tendríamos que pasarnos hasta el 5p6. Pero bueno, ese ya es otro ejemplo. Nosotros sí podemos ponerle 4d9. Si nosotros hacemos la suma de estos numeritos de aquí, que corresponden a los electrones acomodados, determinaremos que esta es la configuración electrónica de la plata, ¿sí? Es muy sencillo. Si no me equivoco, los siguientes ejemplos son más sencillos que este, así que no creo que haya confusiones. El siguiente es el carbono, el calcio, el cloro y el zinc. Y bueno, eso es lo que van a entregar ustedes de tarea. La siguiente parte dice, ahora, con la configuración electrónica proporcionada, determinar de qué elemento químico se trata. Esta parte es realmente muy sencilla, porque como lo vimos aquí, tenemos que fijarnos en el número atómico para desarrollar la configuración electrónica. Pues aquí es lo contrario. Nosotros tenemos con esto, indirectamente, la cantidad de electrones que tiene el átomo. Y si tenemos la cantidad de electrones que tiene el átomo, tenemos su número atómico. Entonces, si nosotros hacemos la suma de todos estos números de aquí, 4 más 2 más 10 más 6 más 2 más 6 más 2 más 2, vamos a obtener un número. Y ese número es el que corresponde en la tabla periódica a un elemento. Y ese es el elemento, pues ese va a ser el elemento al que corresponde esta configuración electrónica, ¿sale? Es realmente muy sencillo. Por ejemplo, este de aquí, 2 más 2 es 4. Así que tenemos que buscar en la tabla periódica cuál es el elemento que tiene como número atómico el número 4. Así de sencillo. Para esta siguiente parte vamos a seleccionar 3 elementos de esta tabla y vamos a obtener sus números cuánticos. Para esta parte de aquí, yo les voy a subir al foro de dudas un PDF que encontré, que es este PDF de aquí, que se me hizo que resume muy bien y explica muy bien cómo funcionan los números cuánticos, para yo aquí ya no tardarme más, ya no entretenerlos. Ustedes con calma lo leen. Si llegan a tener alguna duda, me la hacen saber. Aquí está el número cuántico n, número cuántico l. Vienen tablitas con ejemplos para que ustedes puedan comprender más o menos cómo funciona esta tabla de aquí, que nos va a servir también. Número cuántico magnético o de spin, ¿sí? Esta parte de aquí tiene algunas actividades, pero estas no las hagan. Simplemente
limítanse a leer el contenido de aquí para que puedan resolver esa siguiente parte de la actividad. Les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, háganmela saber. Yo con mucho gusto voy a estar al pendiente de sus trabajos y nos estaremos viendo. Nos vemos.